Decía, llega el momento después de mucho trabajo de empezar oficialmente con la presentación de alguien que de alguna manera es testimonio de la evolución de la humanidad. Cuando uno dice la humanidad va evolucionando hacia un nuevo estadio, hacia un nuevo nivel, hay seres que ya empiezan a tener contacto con ese nuevo nivel. Hay seres que ya empiezan a tener, o que ya han empezado hace rato, a tener contacto con seres que ya habitan ese nuevo nivel. Y Sixto Paz, a quien pido un fuertísimo aplauso, es uno de estos. Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Estaba recordando de que hace 40 años vine por primera vez a Capilla del Monte. Se dice fácil, ¿no? Pero han pasado 40 años, impresionante. Y son 51 años ya dentro de la experiencia del contacto extraterrestre. Formo parte de un grupo de personas que hemos vivido la experiencia del contacto, y a lo largo de estos 51 años, 11 veces hemos podido convocar a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad del contacto extraterrestre. ¿Y por qué hemos invitado 11 veces a la prensa? Pues hay un adagio popular, un dicho que dice: cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para hacer ridículo nadie está. ¿Por qué los hemos convocado tantas veces? Porque para nosotros mismos es importante verificar que el contacto continúa, que después de tanto tiempo ellos siguen estando del otro lado de la línea telefónica, y esto no es una esquizofrenia, un delirio, un juego de la imaginación. Y aparte de esas 11 veces que se ha convocado a la prensa, ha habido otras 8 veces más en que nosotros no hemos invitado a la prensa. La prensa se ha invitado sola, se han enterado de que nosotros estábamos de salidas, en encuentros, y han llegado tipo paracaidista, y ya no les hemos podido decir que no podían participar. Y no solamente periodistas. Fuimos citados, por ejemplo, en el año 2006 a la isla de Rapa Nui, a la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, una pequeña isla de la Polinesia, que es parte del territorio de Chile, donde hay 887 estatuas, llamadas los Moai. Y en un territorio tan pequeño, realmente hay más monumentos arqueológicos que en toda la Polinesia junta. Entonces fuimos citados para un contacto extraterrestre allí, y a último minuto, un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró de que íbamos a ir, y me llamó por teléfono y me dijo: don Sixto, me he enterado, usted va a tener un encuentro con los ovnis en la isla de Rapa Nui, la isla de Pascua. Cabría la posibilidad de que los acompañara como escéptico. Le dije: mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que formo parte necesitamos un psiquiatra, y urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece voluntariamente a acompañarnos, y no nos va a cobrar la consulta. Entonces él vino con nosotros. La única condición es que él meditara con nosotros. Entonces él dijo: no, si yo le entro a la meditación. Entonces todas las mañanas a las 7 de la mañana en el hotel, tempranito, hacíamos nuestra meditación, y él ahí también meditaba. Y entonces delante de él recibimos el mensaje psicográfico de escritura automática, que es una forma de telepatía instrumentalizada, que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla, o sea, al pie del volcán Poike, al lado del lago Tongariki, que es una plataforma ceremonial que tiene 15 estatuas moais que han sido vueltas a poner en valor, ubicadas en su mismo lugar, que allí aparecería la nave a determinada hora. Claro, cuando el psiquiatra nos vio recibir el mensaje psicográfico, decía, o sea, debe haber pensado él, ¿no? Está peor de lo que yo imaginaba. Pues el día anterior al contacto nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataveri y de la población de Jangarua, y les contamos de la experiencia que íbamos a tener. Entonces los militares dijeron: bueno, don Sixto, a usted lo hemos visto muchas veces en la televisión de Chile, pues vamos a estar atentos. Entonces fuimos 25 personas, incluyendo el psiquiatra, al pie del volcán Poike, al lado de esta plataforma ceremonial con los Moai de la Tongariki, y aparecieron 2 objetos entre 400 y 500 metros de altura haciendo evoluciones. El psiquiatra no lo podía creer, y después de haberlo atestiguado nos regresamos al aeropuerto Mataveri, y salieron los militares y la gente de la torre de control, y me felicitaron delante del psiquiatra diciendo:
Don Sisto fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Fueron 2 objetos haciendo evoluciones sobre el Poique y sobre la zona del Aju Toncariqui. Entonces el psiquiatra dijo, pero ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva y alucinación. Cuando él regresó, dejó la Comisión de Investigación de la Fuerza Aérea de Chile y ahora es miembro del grupo nuestro y medita todos los días. Bueno, vamos a hablar esta tarde del tema de los libros que tengo publicados, pero qué mejor que haciendo un resumen apretado de lo que ha sido la experiencia del contacto extraterrestre a lo largo de estos 51 años. Aquí tengo este libro, es el 21º, se llama Contacto Extraterrestre, y es una antología. Tiene más de 500 páginas el libro. Es una antología de todas las experiencias más interesantes e importantes que hemos vivido a lo largo de estos 51 años de contacto. Realmente es una visión actualizada, una retrospectiva de la evolución de experiencia en contacto desde que empezamos. Y ustedes van a encontrar afuera pues algunos de los libros que tengo publicados, entre ellos El Instructor del Nuevo Tiempo, que son todas las técnicas, prácticas, ejercicios para desarrollar la telepatía, la clarividencia, la visión del aura, el viaje astral consciente, todo lo que estos seres extraterrestres nos han enseñado. El libro se llama El Instructor del Nuevo Tiempo. También van a encontrar otro libro allá afuera que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. Los extraterrestres nos han explicado qué pasa cuando uno se muere. O sea, nos han hablado de que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y que tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones de ese universo material. Tenemos un cuerpo físico denso material, tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, que está unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere. Que el tercer vehículo es el ego inferior, el carácter de la personalidad. Que cuando tú te mueres, se muere tu cuerpo físico. Y al cabo de 3 días se muere tu cuerpo astral, tu cuerpo de emociones y deseos, y también se muere el mental inferior. El carácter y la personalidad mueren contigo. O sea que el ser humano es como un actor de una obra teatral. Termina la obra, el actor se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión, y sale a la calle como actor, no como personaje. ¿Qué problema sería que terminada la obra seguirán creyéndose el personaje? Que el cuarto vehículo es el mental superior, el cuerpo, las facultades psíquicas, nuestra percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas pasadas. Según los extraterrestres existe la reencarnación, las vidas sucesivas, que así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Ahora, los extraterrestres también creen en Dios. Ellos dicen que si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, lo que dispuso que todo empezara, a falta de una mejor definición, es Dios. Lo que no existe es la idea de Dios que todos nos hemos hecho, pero que Dios existe como una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, como el inmanifestado, donde toda definición de Dios es una negación de Él, es una cuestión de sentido común y de lógica. Hay científicos que dicen que esta es la última creación, que antes hubo otros universos, que originalmente había como una singularidad y todo el universo anterior, todo quedó comprimido y en un determinado momento en esta nueva creación se descomprimió. Cuando uno tiene en una computadora pues un programa cipiado, comprimido, necesitamos un comando de voz o que alguien toque realmente las teclas para descomprimirlo. Pues ¿quién fue el que descomprimió? ¿Quién dio el comando de voz? A falta de mejor definición, es Dios. Así que en ese libro, como les decía, La muerte no existe, la gran metamorfosis, van a encontrar ustedes pues esta explicación con respecto a la vida y la muerte, incluso ejercicios que los extraterrestres nos han recomendado para recordar vidas pasadas y hasta la negociación kármica, o sea, lo que nosotros hemos negociado con los seres del karma, con los guardianes del destino, ya para nacer en cada encarnación. A mayor nivel de evolución, mayor capacidad de negociación. Menor evolución, tiene que aceptar lo que te impone. Después también van a encontrar ustedes
un libro que se llama Tanis y la esfera dorada. Es un libro para niños que explica todo el tema de los ovnis para niños de una forma jocosa, divertida, didáctica. A manera de cuento, es una niña de 5 a 6 años de edad que está durmiendo en el segundo piso de la casa de sus padres, y una noche una esferita luminosa, una canepla, un dron extraterrestre entra en su habitación y la niña se hace amiga de esa esfera que le va explicando realmente quiénes son los extraterrestres, qué es lo que buscan ellos en la Tierra, y en las noches, en viajes astrales, las lleva a las naves a otros mundos para explicarle cómo funciona el universo. Es un libro muy bonito, muy divertido, tiene ya muchas ediciones. El libro se llama Tanis y la esfera dorada. Después también, entre los libros que están ahí afuera, está el libro El Santuario de la Tierra, que habla sobre los intraterrestres, las ciudades intraterrenas, la Hermandad Blanca, el gobierno interno positivo del planeta. Pues un libro pues, que muy acorde con todos los misterios y todo aquí también de Capilla del Monte. Después está el libro Egipto, la puerta de Orión, que es un libro en donde se habla del plan cósmico. ¿Por qué los extraterrestres vienen a la Tierra? ¿Desde cuándo están viniendo? ¿Y quiénes somos nosotros para ellos? ¿Quiénes son ellos para nosotros? Hay también un libro ahí que se llama El Códice Mexica, que explica por qué México es uno de los lugares que registra la mayor cantidad de observaciones OVNI a nivel mundial. Entonces, podríamos decir que son algunos de los libros que usted va a encontrar allí. El autor está presente, qué coincidencia, y se los puede firmar. Muy bien, entonces vamos a pasar. Sí, Confucio decía, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero una imagen, sin por lo menos una palabra, tampoco sirve de nada. Así que, sí. Acá estamos. Muy bien. A ver, ¿está pasando? No, es que... Estuve largo rato ahí con los periodistas, parado también, así que disculpen que me haya sentado. Muy bien. Formo parte de un grupo de contacto que hemos tenido encuentros hasta del 5º tipo. Allen Hynek era un científico de una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos, que fue asesor del proyecto Libro Azul. Pues el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos daba la apariencia de cara al público que estaba investigando el tema OVNI, pero todos los casos que no tenían explicación alguna eran encarpetados, eran ocultados. Entonces lo llamaron a este científico porque sabían que era escéptico de los ovnis, le llamaban el científico, el doctor gas de los pantanos, porque él consideraba que todos los ovnis eran gas de los pantanos. Aunque no hubiera pantanos cerca, era todo gas de los pantanos. Entonces, cuando este científico, Allen Hynek, se da cuenta de la cantidad de casos que están encarpetados, cuya única explicación posible es que realmente sean naves de origen foráneo, alienígena, extraterrestres, él denuncia esto, se separa del proyecto Libro Azul y empieza a investigar el tema. Con el paso de los años, Steven Spielberg lo llama al doctor Allen Hynek para que lo asesore para la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Para esto, ya el doctor Allen Hynek había hecho una clasificación de los distintos tipos de contacto que hay. Él hablaba de que los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves a la distancia algo insólito, extraño, misterioso. Los encuentros cercanos del segundo tipo es cuando está más cerca el objeto y sigue siendo algo extraño y misterioso. Y del tercer tipo es cuando, estando cerca, puedes ver a los tripulantes. Nosotros como contactados, como quienes ya hemos tenido la experiencia en contacto directo, hemos cambiado esta clasificación por encuentro cercano del primer tipo, cuando tú ves algo extraño en el cielo que desafía la ley de la física conocida por nosotros, ¿ya? Y que no tiene explicación alguna.
Del segundo tipo, estás en tu casa, en tu habitación, ¿ya? Y de pronto sientes necesidad imperiosa, compulsiva, acercarte a la ventana, subir al tejado, mirar por la ventana, y ves de pronto un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve a derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y quiere que lo veas. O estás caminando por la calle y te detienes y algo te obliga, te motiva a girarte, y al girarte ves un objeto, ¿no?, que te llama inmediatamente la atención. Y hay una suerte de contacto, porque algo te motivó a mirar. Del tercer tipo, estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto te despiertas y al pie de tu cama hay un ser parado ahí delante tuyo. O de pronto te despiertas y ves atravesar la pared una esfera luminosa que ilumina tu habitación. Son encuentros cercanos del tercer tipo. O estás yendo por la carretera, el auto deja de funcionar y ves que un ovni ha aterrizado y ves a los tripulantes. O se te acercan unas esferas luminosas que se llaman Canepla, Foo Fighters, que son drones extraterrestres, se acercan y te escanean de pies hacia cabeza. Esos son encuentros cercanos del tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando estos seres te invitan a subir al interior de la nave. Y siempre te invitan, o sea, no te obligan a ir, o sea, no te secuestran. Ese tema de las abducciones es un mecanismo que se ha tenido ya para amedrentar a los testigos o para crear una psicosis, una paranoia, para alejar a la gente de la investigación seria. Me pueden decir ustedes, pero sí, hay una película, Fire in Sky, Fuego en el Cielo, la historia de Travis Walton, un leñador en la zona Snowflakes en Arizona, que estaba con sus compañeros cortando árboles y de pronto terminaron de trabajar, se subieron a una camioneta, se estaban alejando y vieron que estaba iluminado el bosque. Inmediatamente regresaron pensando que podía ser un incendio y era su lugar de trabajo. Entonces llegan y no había tal incendio, sino que era un objeto en forma de diamante que estaba iluminando el claro del bosque. Entonces Travis Walton se bajó de la camioneta a pesar de que sus amigos le decían que no lo hiciera. Y él fue corriendo y se colocó debajo del ovni. Y de debajo del ovni salió un haz de luz que lo suspendió en el aire a Travis Walton. Entonces los amigos se fueron a toda velocidad y días más tarde aparece Travis Walton como un poco confundido y todo, ya, pero lo recuperaron y todo, y él conscientemente no recordaba dónde había estado. No es que los extraterrestres lo secuestraron y se lo llevaron a la fuerza, él fue al encuentro del ovni. Y la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Entonces él no recordaba lo que había vivido, pero después, bajo ciertas circunstancias, pues hay detonadores de la conciencia que pueden hacerte recuperar la información ya de lo que viviste. Ahora, la única forma, la única constancia que tú tienes muchas veces de ese tipo de experiencias, ¿no?, del cuarto tipo, en donde tú no recuerdas, es tiempo perdido, missing time, horas de tu vida que tú no sabes qué pasó. Pero si tú te preparas, puedes resistir, sobrevivir la experiencia del cuarto tipo y estar con ellos, ir y volver. Y del quinto tipo, por eso dicen que no hay quinto malo, pues es cuando ellos te invitan a acompañarles a ellos fuera de la Tierra. Nosotros dentro del grupo de contacto hemos tenido la oportunidad de vivir las experiencias de los 5 tipos, incluso acompañarles a ellos fuera de la Tierra. Y es una experiencia alucinante, que aún quien lo ha atestiguado, lo ha vivido, le resulta a veces difícil de poderlo creer. Entonces vamos a hablar, como resumiendo todo el contenido de mis libros, pues en esta charla sobre el contacto físico con extraterrestres. El tema OVNI no pierde vigencia, muy por el contrario. A mediados de, o sea, para el mes de mayo, más o menos, mayo del año pasado, pues apareció en la zona de Stonehenge, o sea, cerca de ese monumento megalítico que tiene 5.000 años de antigüedad en Salisbury, en Inglaterra, este agroglifo impresionante, ¿no?, como de una especie de estrella ondulante o una persona como vibrando. Pues esta figura pues estaría relacionada con un disco que tiene este mismo símbolo y que se encuentra en Camboya. Miren ustedes, en Asia. A fines de los años 70 empezaron a aparecer, primero en Australia, luego sur de Inglaterra, unos extraños patrones sobre los campos de cereales. Se le llamó los agroglifos,
los crop circles, los circos en los campos de cosecha. Aparecían unas esferas luminosas revoloteando sobre el campo de cereales e imprimían en fracciones de segundo estas figuras. Y para saber, verificar que esto no era una broma hecha por nadie, pues las espigas no aparecían rotas, sino dobladas en espirales al centro de la figura y con una extraña mutación en los cristales de los granos de las espigas. Y se podía medir realmente ese magnetismo concentrado sobre estas figuras. Los extraterrestres nos explicaron hace muchos años atrás que en un lugar de la Argentina llamado Los Altares, en el Chubut, en la Patagonia argentina, pues había una colonia lemuriana de una civilización muy antigua, y por encargo de los extraterrestres, estos lemurianos confeccionaron un gran disco de oro, un oro alquímico, hecho con el poder del pensamiento creador, con el poder de la palabra, el poder del sonido y con el poder del sentimiento y la emoción. Estos discos, era un disco principal y 12 discos menores, estaban hechos con este oro alquímico y eran como espejos dimensionales. El disco principal fue llevado de Los Altares en el Chubut hacia el lago Titicaca del lado de Bolivia, y posteriormente ese disco terminó en el templo de Coricancha, en el templo mayor de los incas en el Cusco, cuando los soldados de los Pizarro pues asaltaron el Cusco y saquearon el templo del Coricancha. Pues uno de los soldados españoles, que era el único bastante culto, pero su familia estaba venida menos por las crisis económicas allá en España, pues él pudo comunicarse con los sacerdotes del templo de Coricancha, y ellos le explicaron la dimensión, el valor, la importancia que tenía este disco, como un espejo dimensional, como un radiofaro que comunicaba con los apus, con los espíritus del cielo. Y él, a pesar de que a la hora de repartirse el tesoro del templo mayor de los incas, a él le tocaron varios objetos, entre ellos este disco, él ayudó a que ese disco saliera a través de unos túneles, unas galerías que salen por debajo del templo del Coricancha y van hacia la zona de Sacsayhuamán, se le llaman las chincanas. Todo eso está publicado en mi libro El Santuario de la Tierra. Ya ese libro del santuario tiene varios años de ser publicado, y resulta ser de que hace solamente 2 o 3 semanas atrás, pues el Instituto Nacional de Cultura de Perú y los arqueólogos han descubierto a través de georradar los túneles y galerías que salen por debajo del templo del Coricancha y que confirman realmente que por ahí los incas se movilizaron en algún momento huyendo. Así que pues las cosas no pasan por gusto. Los otros 12 discos menores adosados al disco principal pues están repartidos por diversas partes del mundo. Uno de ellos estaría aquí en Capilla del Monte. Otro de esos discos estaría en el Brasil. Otro estaría el disco principal está en Paititi, en las selvas del Manu, en Perú. Otros en el Ecuador, en la zona esta de la Cueva de los Tallos. Otra en Colombia, pues cerca de Ciudad Perdida, Maestros. También había otro de estos discos allá en el Uruguay, cerca de la zona de Arequita, en Minas. Habría otro disco en los Guayabos, en Costa Rica. Habría otro disco en México, otro en los Estados Unidos, cerca de Monte Chata, en California. Habría otro disco en España, otro en Inglaterra, en Egipto y en Camboya. Precisamente el disco de Camboya, en el año 2010, estos símbolos y todos estos datos, los extraterrestres nos los confirmaron, es precisamente la figura que apareció el año pasado, cuando faltaban pocos meses para hacer un viaje precisamente a Camboya, y estuvimos allí para activar ese disco, el disco de oro de Camboya. Vivimos en un universo densamente poblado de estrellas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 400.000 millones de estrellas. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares los que tiene nuestra galaxia, ya que la mayoría de los sistemas solares son binarios, trinarios o cuatrinarios, tienen 2, 3, 4 soles. Pocos son los sistemas solares como el nuestro, un solo sol. Y desde hace 51 años venimos manteniendo experiencias de contacto extraterrestre. Pues miren ustedes, esta salida que hicimos hace unos pocos años atrás, allí en España,
pues esto es un embalse, y ni bien nosotros estábamos allí, fuimos más de 100 personas, meditando y todo, pues se nos presentó, miren ustedes, ayer del otro lado del estanque, van a ver ustedes allí, la luz sí se ve, bueno, ok, un ser que va asomando, un ser extraterrestre, parece el Citripio de la Guerra de las Galaxias, y precisamente años antes nosotros habíamos tenido la experiencia de, dentro de una nave, nos mostraron una especie de caja hecha de planchas de oro y extraños ideogramas o símbolos, lo que ellos llaman el plan cósmico, la historia en su planeta, de quiénes somos, dónde venimos, hacia dónde vamos. Y miren ustedes lo que traía este ser entre sus manos, ¿no? Recordándonos un poco ese material, esa información. Allí en esa misma salida hubo experiencia de Sendra, de portales dimensionales, aparecieron naves triangulares, hay más de 167 formas diferentes de naves, naves de forma de esfera, en forma de disco, en forma de cilindro, naves en forma de ala delta, naves piramidales, naves romboidales. En el año 2013, uno de los pilotos, en el 2023, ya, uno de los pilotos en las audiencias públicas que se han hecho en los Estados Unidos, 2023, estuvieron el 26 de julio, pues estaba Ryan Graves, estaba David Grush y David Fravor. David Fravor, excomandante del portaaviones Nimitz, dio testimonio de haber salido en persecución del ovni Tic Tac, que parecía un caramelito pero que jugaba con ellos. David Grush, ex miembro de la CIA, declaró que el gobierno norteamericano tiene resto de naves extraterrestres y cuerpos de tripulantes en bases militares. Y el caso de Ryan Graves, el piloto de F-18, salió en persecución junto con otros dos pilotos más de un ovni en forma de cubo. ¿Se imaginan ustedes un ovni en forma de cubo? Lo más antiaerodinámico que uno se puede imaginar. Pero lo curioso es que esto demuestra la relación que existe del fenómeno ovni con nuestras religiones. Porque ustedes saben que en el Islam, pues en la Meca está el santuario de la piedra de la Cava, que es una capilla en forma de cubo negro. Y según el Islam existe otro cubo, pero resguardando la Meca en el cielo. Pues Ryan Graves tuvo un contacto con un ovni en forma de cubo y negro. Allí, en esta salida, ahí en España, pues tuvimos también la presencia de estas esferas luminosas que se llaman las Caneplas, los Foo Fighters. Pues también en el año 2012 tuvimos una salida pues con la prensa a Phoenix, Arizona. Federico Erickson, de los grupos nuestros, instructor de los grupos de rama de Phoenix, Arizona, la persona que ustedes están viendo, pues aquí siendo entrevistada, pues él recibió un mensaje de los guías extraterrestres en una nueva invitación a la prensa, pero para la prensa norteamericana de la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces él me consultó: Sixto, ¿qué piensas tú? Y digo, ¿has tenido tú corroboraciones? Sí, las he tenido, pues yo te apoyo. Entonces viajé con él, salimos con los periodistas allá a Phoenix, Arizona, hicimos con la gente del grupo y más los periodistas meditaciones, prácticas, y aparecieron estos objetos haciendo evoluciones en el cielo. Incluso apareció la nave nodriza haciendo todo tipo de evoluciones. Los periodistas saltaban las lágrimas. Esa fue la 11ª vez que se convocó la prensa a un encuentro programado oficialmente, aparte de las 8 veces que extraoficialmente a mí nos han acompañado. O sea, 19 veces la prensa ha estado con nosotros. Y en esa ocasión recuerdo que fui acompañándolo a Federico a la televisión y la temperatura era de 52 grados centígrados. Hacía un calor terrible. Pues también ya hace varios años seguidos que estamos saliendo a Monte Shasta en California, y las naves han aparecido también. Imagínense una nave nodriza a 40 metros de altitud, o sea, una cosa espectacular, gigantesca y todo, y la nave aterrizaba a 500 metros, o sea, una nave en forma de disco,
y han salido los seres y han pasado caminando al lado de todo el grupo, y se han formado 3 sendas de portales dimensionales, y toda esta gente ha entrado en grupo de 12 en estos portales dimensionales. Hemos hecho salidas también cerca de Los Ángeles, a Mecca Beach, y allí hemos tenido también la presencia de las naves, haciendo, o sea, 7 naves encima nuestro. Después salidas con los grupos, pues también ahora en el 2013, allí en México, en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, y miren ustedes, las naves han aparecido, tanto de tarde como a plena luz del día, naves incluso de origen pleiadiano, que no son precisamente con las que nosotros solemos comunicarnos, y hasta experiencias de contacto físico. Miren ustedes la presencia, ¿no?, de este ser en medio de la fogata, o sea, que se acercó y apareció y se materializó. Cuando nosotros empezamos el contacto, los contactos se daban en el desierto de Chilca, al sur de Lima. Pues una vez que terminó la pandemia, pues volvimos al desierto y las naves volvieron a aparecer. ¿Ven? Esa nave en forma de cilindro, ahí en el desierto de Chilca. Las salidas se han multiplicado, los avistamientos también. Y los avistamientos de naves en forma de disco, naves en forma de cilindro, tanto de día como de noche. Y precisamente cuando se fue preparando el lugar para la salida del 50 aniversario, que fue el año pasado, pues las naves estaban acompañando en todo momento. Y en estas salidas también, la salida del 50 aniversario, 300 personas delegados de nuestros grupos de todo el mundo, tenemos grupos en 64 países, pues 300 personas vinieron, que se habían inscrito para participar, para que no fuera tampoco demasiada gente por los problemas logísticos, y fueron testigos tanto de la aparición física de los seres extraterrestres, como de los Sendra, de los portales dimensionales, de las caneplas. Los Sendra, los portales dimensionales, y muchos avistamientos. ¿Qué significa esto? Que el contacto continúa después de tantos años. Ahora, decíamos que los encuentros cercanos, primer tipo, es cuando ves un objeto. Del segundo tipo, ya es cuando algo te motiva a ver ese objeto. Y del tercer tipo, es cuando ese objeto te busca, pero ya de una forma descarada, ¿no? Entonces, esos avistamientos continuamente están dando. Han visto ustedes la oleada de avistamientos ovni que se ha registrado en Estados Unidos, en 20 estados de los Estados Unidos, y el gobierno norteamericano ha dicho, haciendo el ridículo a nivel mundial, que no saben qué son, que lo único que saben es que son drones. O sea, pero no están diciendo que sean drones lo que están viendo, sino que son drones los que ellos están enviando a perseguir a los ovnis. Antes, cuando aparecían los ovnis, se enviaban aviones interceptores. Ahora no, ahora se están enviando drones artillados, pero obviamente esta tecnología no les hace ni cosquillas a los extraterrestres. Es cierto que cuando uno ve el cielo puede observar cualquier cosa, desde la Estación Espacial Internacional, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud, hasta satélites a veces defectuosos, el tren de satélites de Elon Musk, meteoritos, pero cuando estos objetos están estáticos y son videograbados, pues estamos frente a una realidad que ya está rebalsando, porque los avistamientos están multiplicando en todo el mundo. La experiencia de la que formo parte empezó en Barranco, en Lima, Perú. Mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Nací en un ambiente favorable al tema. Mi padre fue muy amigo aquí en la Argentina de don Pedro Romagnú y don Fabio Serpa, y en México con don Pedro Ferri Santa Cruz, el padre de la ufología mexicana, y también con Antonio Rivera en España. Ahí en la casa de mis padres, en el año 74, como jugando con mi madre y mi hermana, intentamos recibir un mensaje extraterrestre. Un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una luna de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Todo un año antes de iniciarnos en la experiencia de contacto, venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación, técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, que son los 4 pasos básicos para tener la experiencia del contacto. Fue mi hermano Charlie, que vive actualmente en Toronto, Canadá, el que
me insistió para que le pidiéramos una prueba que demostrara que el contacto era real. Y fuimos citados al desierto de Chilca, porque allí íbamos a tener nuestro primer avistamiento. Y lo tuvimos, y fuimos testigos todos 20 personas de la aparición de la nave tal como lo habían dicho. Y a partir de entonces, las naves han estado apareciendo de día, de noche. Miren ustedes ahí, ahí me encuentro, y detrás está la nave en Cabo de la Vela, en Colombia, en la Guajira colombiana. Miren una salida de los grupos de contacto, pues a la zona central, la cordillera central del Perú, y ahí encima del Nevado Guaitapayana está apareciendo el OVNI, una nave de tipo apuniana. Ahora, el contacto extraterrestre no es novedad. Ha habido contactos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y el tema de los contactados tampoco es novedad. En la década de los años 50 surgieron contactos como el de George Adamski, que afirmó haber entrado en contacto con seres provenientes de Venus, entre ellos un ser llamado Orton. El caso de Edward Van Tassel, que un ingeniero aeronáutico que vivía en el desierto de Mojave y que afirmó haber entrado en contacto pues con un ser llamado Astar Sheran, que sería en este caso el almirante de la flota extraterrestre. Edward Van Tassel reunió a muchísima gente pues para hablarles sobre las experiencias, sobre el mensaje de los extraterrestres, ya en la década de los años 50 en los Estados Unidos, pero fuera de él no había otra persona que tuviera contacto dentro de su grupo. El caso de George Adamski también él tuvo contacto y tenía seguidores, pero realmente no había otra gente contactada. Dentro del grupo de contacto nuestro, todos podemos tener contacto y mucha gente recibe los mensajes. Está el caso de George Adamski, que afirmó haber entrado en contacto con seres provenientes de Venus y que orbitando alrededor del planeta, pues lo invitaron a subir dentro de una de sus naves, en la experiencia del cuarto y quinto tipo. Él describió que orbitando alrededor de nuestro planeta había un cinturón magnético que él describió como si fueran muchas luciérnagas. Años más tarde, el astronauta John Glenn del proyecto Mercury descubrió orbitando alrededor de la Tierra pues este cinturón de Van Allen y lo escribió como si fueran muchas luciérnagas. Las naves fotografiadas por George Adamski no han podido ser demostradas como falsas, pero los escépticos dicen son demasiado buenas para ser verdad. Cuando las fotos son muy claras, ¿por qué son tan claras? Y cuando no son claras, ¿por qué no son claras? O sea, para el que es escéptico ninguna prueba es suficiente, para el que es fanático ninguna prueba es necesaria. La idea es buscar el punto medio, el punto de equilibrio. Y ha habido otros contactados también, ya como Howard Menger, quien afirmó haber entrado en contacto también con seres venusinos y haber mostrado el mismo tipo de naves que había fotografiado George Adamski, incluso haber fotografiado a los tripulantes. Esta época de los años 50, una efervescencia del tema contacto. También en Italia se registra el caso de un gran contactado, ¿no? Eugenio Siracusa. Él afirma haber entrado en contacto también con seres como Adoniesi de la quinta dimensión y con el propio Astar Sheran, con el que ya había entrado en contacto primero Edward Van Tassel. Y que estos seres pues le transmitían información, conocimiento sobre la historia planetaria y sobre todas esas cosas. Pues Eugenio Siracusa pues tuvo varios contactos, incluso que lo llevaron al volcán Etna, donde tuvo ese contacto físico con los tripulantes. En los años 60, allá en el Perú, un ingeniero yugoslavo, pues Vlado Kapetanovic, afirmó haber entrado en contacto con seres provenientes de un planeta llamado Apu, y esto en el Cañón del Pato, donde hay una hidroeléctrica en el centro del Perú. Y él describió realmente las experiencias que tuvo allí. O sea, a él, los capataces, la gente pues, propiamente local, le contaba que a veces en algunos pueblos de la cordillera bajaban los apus, los espíritus de las montañas, los taitadíos, o sea, como los enviados de Dios, y hacían sanaciones, curaciones, porque esos pueblos, pues, olvidados del gobierno, no llegaba el servicio social, no llegaban médicos, postas médicas. Entonces llegaban estos ovnis y ayudaban a curar a todas esas personas de estas poblaciones. Entonces le avisaron un día, tomaron una camioneta y se fueron desde la hidroeléctrica a unos pueblos donde habían bajado
extraterrestres y estaban haciendo curaciones, y él pudo entrar en contacto con estos seres también. En 1972 también se registra el caso de Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense. Él tenía su socio comercial en Caracas, Venezuela, un señor de origen suizo llamado Cyril Weiss, y tenía otros socios comerciales en Bogotá, Colombia. Entonces él viaja a Bogotá, hace sus negocios, y los empresarios colombianos le dicen, Enrique, ¿por qué no te quedas? Ya vamos a tener una reunión muy especial con una persona muy especial. Dice, bueno, ¿y de quién se trata? Bueno, es Carenca, es una discípula de una gran contactada con extraterrestres llamada Marla en México, y esta señora Carenca, aparte de ser una cantante de ópera, es contactada también. Entonces vamos a reunirnos con ella. Y digo, por favor, todos ustedes son profesionales, ¿cómo puede ser posible que crean en los ovnis, en los extraterrestres? Pero ya por curiosidad se quedó, y llegó esta señora Carenca y les dijo que ella había recibido un mensaje de los pleiadianos que detrás del cerro de Monserrate, muy cerca ahí de Bogotá, pues en un lugar llamado La Calera iba a bajar la nave extraterrestre en tal fecha, o sea, unos pocos días más. Entonces lo convencieron a Enrique Castillo Rincón de ir a ese lugar, y claro, como él venía de tierra caliente, sentía un frío tremendo ahí arriba de la montaña, y cuando ya le estaba implorando propiamente a la gente amiga para regresarse porque se moría frío, en ese momento baja el ovni y salen dos seres con trajes luminosos, y en ese momento Enrique Castillo Rincón, por su misma curiosidad científica, se acerca a estos seres y le parece reconocer a uno de ellos como su socio comercial en Caracas, Venezuela, Cyril Weiss, y le dice, Cyril, ¿eres tú? Y entonces este ser extraterrestre de apariencia nórdica con traje brillante, que venía acompañado de otro, le dice, sí, ya, pero mi nombre real es Krishnamer y mi compañero se llama Cromacan, y somos extraterrestres de las Pléyades y vivimos infiltrados, o sea, aquí en tu mundo, tomándole el pulso a tu sociedad. O sea, él tenía un socio comercial que era de otro mundo, fuera de serie. Bueno, esa es la experiencia de Enrique Castillo Rincón con respecto a los infiltrados. Pues ahí en el seno familiar está mi esposa la Marinita, mis hijas Yanin y Tanis, detrás están pues mi hermano Charlie, mi hermana Rosy, ya fallecida Rosy, mi mamá que también falleció, mi papá que también falleció, la Marinita que también ha fallecido, ya quedamos pocos solamente de esa foto. Cuando nosotros intentamos recibir mensajes, se nos dijo que fuéramos al desierto de Chilca. Este es el desierto de Chilca. Ahí hicimos nuestros campamentos, ahí tuvimos nuestras experiencias, ahí llevamos a mi padre, que llegó acompañado de gente de la Fuerza Aérea, y vieron, atestiguaron la presencia de un objeto en forma de cilindro, una nave nodriza. Y en esos lugares, pues cada vez que estos seres nos invitaban, una o dos veces al mes, aparecían las naves, tanto de día como de noche. Hasta que las naves de pronto, pues se detenían y proyectaban haces de luz y formaban estos domos luminosos que nosotros llamamos sendras, portales interdimensionales. Y fuimos invitados por los extraterrestres a atravesar esos portales dimensionales, y al atravesarlos aparecimos a millones de kilómetros de distancia en las lunas de Júpiter, y después también hubo compañeros y compañeras que viajaron a Venus o viajaron a Apu en Alfa de Centauro. Entonces esta es una foto real de uno de los Sendra, esta ya es la recreación, y la experiencia que nosotros contamos es haber estado varios días con ellos allá a través de esos portales de luz, y cuando volvimos habían pasado escasos 15 minutos. Entonces eso salió publicado en el primer libro del primer periodista que nos acompañó a un encuentro programado previa cita, que fue Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por la serie de los libros del Caballo de Troya. En aquel entonces un corresponsal más de prensa. Pues, nosotros le contamos a Benítez que en la experiencia de los Sendra estuvimos varios días, y cuando volvimos habían pasado escasos 15 minutos. Pues esto sale publicado en su primer libro, y 3 años después de que saliera publicado, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua, junto a un grupo, del regimiento Huamachuco, junto a un grupo de soldados estaban patrullando la zona de Putre en Arica, frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, y de pronto vieron una luz descender una colina. El cabo Valdés no le dijo a los soldados, vayan y averigüen qué es. No, él muy valiente fue y fue avanzando hacia la luz y la atravesó a la luz.
desapareció como 15 minutos, y a los 15 minutos aparece delante de todos ellos, con la barba crecía varios días y el reloj en el fecha ahora adelantado en 5 días, pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Exactamente la misma experiencia que habíamos tenido nosotros, pues en los Sendra 3 años antes. Y la experiencia de Cao Valdés es muy conocida también a nivel mundial. Al mes de la experiencia de los Sendra, la nave aterrizó en el desierto y vimos bajar del interior de la nave un ser como de 2,5 metros de estatura, un gigante, que decía provenir de un planeta llamado Apu, la estrella Alfa Centauro. Y este ser nos dijo que son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos, y así como con nosotros mucha gente a nivel mundial. También nos dijo que cambiáramos de lugar de salidas, que fuéramos a un lugar en las montañas llamado Marcahuasi, a 4.000 metros de altura. Realmente en aquel entonces no estaba tan publicitado ese lugar, por lo cual no sabíamos realmente dónde quedaba. Entonces tratamos de averiguar y fuimos en una meseta a 4.000 metros de altura, donde hay esculturas ciclópeas gigantescas, que no son formaciones naturales, como la forma, por ejemplo, de la cabeza del Inca, o parece la esfinge de Giza, la forma del cóndor, la forma de una persona con rasgos negroides. Pues allí tuvimos avistamiento de las naves, los vimos bajar físicamente a los tripulantes. Este ser se llama Mardox y de un planeta llamado Silox. Estos seres aparecieron allí y nos dijeron que ellos abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia, el contacto llegara a todas aquellas personas que habían sido preparadas de antes. Esta foto del extraterrestre Mardox es de una salida posterior, o sea, 3 años después de la salida inicial que hicimos nosotros por primera vez allá a Marcahuasi. Pero fue una salida de nuestros grupos en donde se tomó esa foto. Bueno, el asunto es que en el año 74 los extraterrestres dicen que abrirán los medios de difusión. Y nosotros decíamos, ¿pero cómo? Porque mi padre nos acompañó a un encuentro programado y de pronto después no se atrevió a contarlo públicamente, ni menos aún los militares que lo acompañaron. Entonces dijeron que confiáramos en ellos. Cuando regresamos nosotros de Marcahuasi, en las montañas, nos encontramos que mi padre había dado a conocer la experiencia de nuestro contacto. Contra todo pronóstico se encontró en la calle con un periodista de la agencia F, Fernando Mujica, y este le preguntó, Enrique Valls, el jefe de reporteros gráficos, o de periodistas de la agencia F Noticias. Entonces Enrique Valls le pregunta a don Carlos, usted que es una eminencia, usted que sabe mucho de los ovnis, ¿alguna noticia fresca que quiera compartir con la agencia F Noticias? Y él le contó la experiencia del contacto que estábamos teniendo nosotros, y terminó pues dando toda la información completa. Entonces esto hizo que saliera un cable que se envió a España, y de España enviaron de la agencia F, primero preguntaron si la noticia era seria, luego enviaron a Juan José Benítez, y Benítez llegó pocas horas antes que nosotros regresáramos de Marcahuasi, porque todo esto se movió en los días que estábamos nosotros en las montañas, fueron como 4 días y algo. Entonces Benítez lo envían, deja sus cosas en el hotel, toma un taxi, llega a la casa de mis padres. Estaba entrevistando a mi papá cuando llegamos nosotros, y mi padre muy contento le dice, muchachos, qué bien que hayan venido, este periodista ha venido desde España para entrevistarnos. Entonces nosotros teníamos nuestra mochila, nuestros equipos, y Benítez nos saludó y nosotros le dijimos, señor Benítez, a usted lo han enviado los extraterrestres. Entonces él se molestó y nos dijo, a mí me ha enviado la agencia. Bueno, usted viene porque la agencia lo ha enviado, pero usted viene a cumplir un mensaje de los extraterrestres. Entonces nosotros le dijimos que no sabíamos, nosotros le dijimos a él pues de que los extraterrestres habían anunciado realmente la experiencia, y él nos dijo, si realmente estos seres quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le piden que dé la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez a este encuentro programado. Ese es el mensaje recibido por mi hermano Charlie. La foto del ovni que tomó Juanjo Benítez, los artículos de prensa que salieron, incluso el primer libro que publica Juan José Benítez de regreso a España, y donde da fe, da tu testimonio de lo que él vio.
Después Juan José Benítez regresó al año siguiente, el año 75, acompañado de otro periodista, Fernando Mujica, y nos acompañan a un encuentro programado, pero ya no al desierto, al sur de Lima, ni a Marcahuasi, a la zona centro, sino una playa al norte de Lima. Y nuevamente las naves aparecen y de ahí surge otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. Ahí con Juanjo Benítez, con su esposa y con dos amistades en la zona de, o sea, en Guadalajara, México, para asistir a la feria de Guadalajara, él presentando sus libros, yo presentando los míos. Desde que empezó la experiencia del contacto, se fueron formando grupos y nuestros grupos comenzaron a replicar las experiencias que nosotros habíamos tenido. Por ejemplo, esta foto que están viendo ustedes es una salida de los grupos de Trujillo, del norte del Perú, de la zona de La Libertad, y yo estaba en esa salida y el ser descendió y se puso delante de todos nosotros. O sea, una experiencia física con más de 100 personas. La experiencia del contacto nuestro inspiró a otra gente, entre ellos a Paco Padrón, este señor periodista de Radio Nacional de España, que tenía un programa pues en la radio, y Paco Padrón pues una vez que él escucha de su amigo Juan José Benítez de que había sido testigo de que el contacto de los peruanos era cierto, él intentó replicar esta experiencia de contacto reuniendo a un grupo de personas y haciendo meditaciones y prácticas, pero ellos buscaban la comunicación no a través de la psicografía, sino a través de la Ouija. El mismo sistema que se utiliza muchas veces para comunicarse con espíritus. Pero la idea era estar consciente y no con espíritus, sino en este caso con extraterrestres. En total que ellos llegan a recibir un mensaje de una supuesta supercomputadora de los seres que se encontraban en la luna de Saturno, y reciben la invitación, ¿no?, de esta computadora OPAT 23 de ir a la playa La Tejita, donde está el actual nuevo aeropuerto de la ciudad de Tenerife. Y en esta playa pues ellos ven en el horizonte una luz que aparece y piensan que puede ser la nave ya que iba a aparecer para confirmarles el contacto. Pero esa luz se mantenía en el horizonte, aunque comenzó a avanzar y se podía ver entre las olas realmente la luz. De pronto hay un resplandor, desaparece la luz y todos ellos quedan molestos diciendo: caramba, y para esto nos han invitado, no hemos visto nada más contundente. Y de pronto, ya cuando ellos regresan, les hace una regresión hipnótica a cada uno de ellos por separado y a todos juntos, y todos revelan haber estado dentro de la nave en contacto directo con los extraterrestres. La regresión hipnótica se le hicieron tanto las personas del un amigo médico también del grupo, como después el psiquiatra, el doctor Jiménez del Oso. Él se enteró de esta experiencia, los entrevistó y les hizo regresión hipnótica a todos, y todos revelaron la experiencia por igual. Ahora, las experiencias de contacto requieren siempre una corroboración física. No podemos hacer de esto un acto de fe, esto no es una religión. Entonces, Edward Billy Meyer, en 1975, un año después de iniciar nuestra experiencia de contacto, él llega a tener contacto con seres provenientes de las Pléyades, entre ellos una comandante mujer llamada Selim Yassin. Las fotografías que toma Edward Billy Meyer no se ha podido tampoco demostrar que sean falsas, pero los escépticos siempre dicen lo mismo: son demasiado buenas para ser verdad. Pues él llega a tener contacto directo, fluye la información, y él llega a publicar realmente mucha esta información de lo que los extraterrestres le dijeron. Y realmente hay cosas que se han ido corroborando. El caso de Travis Walton, que les mencioné, el leñador que él va y se coloca debajo del ovni, y de pronto el ovni desaparece junto con él, y él nuevamente después aparece días más tarde. Que lo quisieron colocar en una camilla, pero no se dejó y no lo obligaron. Entonces lo que aparece en la película no es cierto. Y después esos seres pequeñitos que aparecieron en un determinado momento dan cabida a la aparición de los seres de mayor tamaño, que tienen todos los rasgos muy humanos y todo.
y ya le explican realmente de que, cuál es el sentido de que él hubiera sido llevado con ellos, y había también un mensaje que transmitir, y se lo hicieron llegar. Dentro de las cosas que los extraterrestres nos han dicho a lo largo de todos estos años, es que los norteamericanos no fueron los primeros en llegar a la Luna, sino que fueron los rusos. Que los rusos siempre estuvieron un paso, varios pasos por delante de los norteamericanos. Los rusos fueron los primeros en colocar un satélite, el Sputnik, orbitando alrededor de la Tierra. Fueron los primeros en colocar un animalito, una perrita laica, orbitando alrededor del planeta. También fueron los primeros en colocar, pues, a un astronauta orbitando alrededor de la Tierra, y que no fue Yuri Gagarin, sino que fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un viaje espectacular y después terminó estrellándose. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que a último minuto su astronauta se hubiera sacado el ancho. Así que hubo que esperar a enviar a Yuri Gagarin, que el viaje fuera espectacular y que saliera todo perfecto, para recién informar. Entonces, según los guías extraterrestres, en el año 74, ellos nos dijeron que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, habían sido los rusos. Y miren ustedes, en una época como esta, que están hasta negando que se ha llegado a la Luna, que no podemos salir, que hay una especie de barrera que lo impide. No es así. O sea, hay barreras, pero se pueden superar. Para ello, justamente, el cinturón de Van Allen, el campo magnético terrestre y todo. Bueno, el asunto es que decir en el año 74 que estos seres nos habían dicho que los rusos habían llegado primero a la Luna, pues eso pareció una cosa de locos. Sin embargo, en el año 2016, la BBC de Londres dio a conocer el acceso que habían tenido a una serie de documentos secretos recientemente liberados por la ex KGB, que demuestran que los rusos aterrizaron primero, 3 años antes que el Apolo 11, en el año 66. O sea, el Apolo aterriza en el 69, pero en el 66, 3 años antes, aterriza esa nave robótica, pues sobre la superficie de la Luna, y posteriormente aterriza otra nave, pero ya tripulada. Les fue tan mal a los rusos, uno de los astronautas rusos murió, el otro se volvió como loco, el tercero dijo, mejor me regreso, y se regresó a la Tierra. Pero sí, la BBC de Londres confirma de que, según estas informaciones secretas, los rusos llegaron primero a la Luna. Y los extraterrestres nos dijeron, a través de los Sendra, cuando fuimos proyectados a Ganímedes, o cuando nos llevaron físicamente allá a Ganímedes, de que en las lunas de Júpiter ellos tienen grandes plantaciones de algas. Y esto fue descubierto por la sonda Galileo, una sonda de última generación, grandes concentraciones de algas sobre la superficie de la luna de Júpiter. También en el año 74, a través del Sendra, los extraterrestres me explicaron que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como en la Tierra. Pues recién en el año 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes. También nos dijeron los extraterrestres que cada 26.000 años del centro de esta galaxia se emite un pulso, que es la energía de la luz violeta, la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, la energía del cambio. Y que esa energía genera todo tipo de mutaciones en todo el sistema solar, empezando por la propia Tierra. Decir hace 51 años atrás que en el centro de la galaxia hay una estrella supermasiva, no un agujero negro, es una estrella supermasiva que emite un pulso, decir hace tanto tiempo atrás, 51 años atrás, que el centro de la galaxia emite pulso de luz violeta, ¿no? Cuando según los científicos pues hay un agujero negro, y de un agujero negro no sale nada. Pues que hay una estrella supermasiva y que emite pulsos, y son pulsos de luz violeta, era una reverenda tontería. Sin embargo, en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi, rayos gamma, detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Y eso llevó a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, a la conclusión de que había que revisar la idea de lo que se tiene los agujeros negros y qué es lo que realmente en el centro de la galaxia, si no es un agujero negro o un agujero de gusano, o un portal dimensional. Ahora se sabe, a partir del año 2015, de que hay muchas galaxias que tienen, que emiten del centro galáctico estos pulsos de luz violeta cíclicamente. Como digo, Stephen Hawking dijo que había que replanteárselo todo con respecto a qué hay en el centro de las galaxias.
Cuando la nave aterrizó delante de nosotros, el ser que bajó medía 2,5 metros de estatura y parecía un nórdico, un escandinavo. Pelo corto, un color cano platinado, delgado él, con traje como un jogging deportivo color plateado y una especie de pectoral negro en el pecho. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Y este ser dijo que venía de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa Centauro, a 4.2 años luz de distancia. Decir eso hace 51 años era una tontería. Hoy sería una tontería negarlo porque la NASA y 3 universidades norteamericanas informaron en el año 2012 el descubrimiento del del exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, que sería un planeta que gira alrededor de la estrella Alfa Centauro a 4.2 años de distancia y que es más grande que la Tierra, tiene océanos, tiene campo magnético, continentes rocosos. O sea, confirmando lo que los guías extraterrestres nos habían dicho. Y esto de que el centro de la galaxia es como un agujero de gusano, como un portal dimensional, pues los científicos, los más importantes astrofísicos del mundo, en el 2015, esto en Italia, pues estudiaron la composición de nuestra galaxia y se dieron cuenta que había una gran concentración de materia oscura en el centro de la galaxia, que daría pie a que existieran portales interdimensionales, pues, en el centro de la galaxia, y que el centro de la galaxia podría ser un megaportal que permitiría, entrando por el centro de la galaxia, salir por el centro de otras galaxias. Es el desierto de Chilca, aquí en el año 86, en base a un mensaje recibido por mi esposa, la Marinita. Ella recibió ese mensaje de que me invitaban a subir una nave, no porque quisiera deshacerse de mí. La relación siempre fue muy buena. ¿Ya? Entonces, esta es una recreación, la nave apareció, proyectó la de luz, me alzó, me llevó al interior de la nave. Allí me encontré con 3 seres, chaparritos cabezones. Sentí que no tenían vida con la nuestra, que era como algún tipo de androide biológico o como un robotito. Pues vinieron y mostraron en las planchas unos extraños símbolos o ideogramas. Y había un ser mucho más alto, como 1,80 m, rasgos orientales, que yo reconocí como Oxal. Y él me dijo que esa era parte de la historia de nuestro mundo, que llegará un día en que la humanidad de la Tierra sabrá que los seres humanos en la Tierra somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y que a lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene pie ni cabeza. Según los extraterrestres, nosotros vivimos en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Ok, entonces para redondear esto, esta información usted la va a encontrar más claramente en Egipto, la puerta de Orión, el plan cósmico. Según los extraterrestres, el tiempo del universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra hace a más de 1.200 millones de años murió, producto de impacto de lluvia meteórica, pulsos de luz violeta procedente del centro de la galaxia, acabaron con la vida de nuestro planeta. O sea, la Tierra murió y desapareció, se hizo pureza, se hizo polvo hace 1.200 millones de años. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y vinieron a la Tierra antes que la Tierra muriera, e impidieron de que muriera, y crearon con ello un tiempo alternativo, paradójico, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos una paradoja espacio-temporal, un tiempo virtual, un tiempo al margen del real tiempo del universo. Esto me lo confirmaron los extraterrestres en el año 86 dentro de la nave, y salió publicado en el año 86. Miren ustedes, algunos de los agroglifos que han aparecido en Inglaterra y en varias partes del mundo, pues justamente muestran esto, el tiempo real y el tiempo alternativo, como una serpiente de 2 cabezas. Y la posibilidad de que el tiempo real se junte con el tiempo alternativo, eso también los mayas lo habían anticipado en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino, Brujo Jaguar, o Las cosas están por suceder. Ellos hablaban del giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. La fecha
no aparece en el Chilambalán de los mayas, pero sí en varios monumentos mayas como Tortuguero, cerca de Veracruz, como Cobá en Quintana Roo y en Copán en Honduras. En monumentos mayas hay jeroglíficos que marcan la fecha 21 de diciembre del año 2012, según nuestro calendario, como la posibilidad de que el tiempo alternativo paradójico en el que nosotros vivíamos se juntara con el tiempo real y se creara un tercer tiempo, una nueva realidad. Toda esta información la dimos a conocer en el año 86. Fíjense ustedes en este agroglifo que aparece en el año 2001 en la localidad de Alton Barnes, en el sur de Inglaterra. Pueden ver ustedes parte del sistema solar, el cinturón de asteroides, adentro el Sol, la órbita de Venus con Venus, perdón, la órbita de Mercurio con Mercurio, luego la órbita de Venus con Venus y luego la órbita de la Tierra vacía, porque en el real tiempo del universo nosotros no existimos, somos una especie de holograma o de realidad virtual. Después viene el planeta Marte. Entonces, decir en el año 86 que vivimos un holograma, una realidad virtual en una simulación a gran escala, un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre, pues era una locura. Pues fíjense ustedes que el 3 de noviembre del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el GEO-600, y el científico Craig Hogan llegó a la conclusión de que, o sea, unos ecos provenientes de los confines del universo llevaron a las computadoras a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Y hoy día lo último en la física cuántica es que vivimos en un holograma, en una realidad virtual. Pero ¿quiénes lo dijeron antes que nadie? Pues justamente este grupo de contacto del que formo parte. Y eso de que está llegando una energía procedente del centro de la galaxia y que va a marcar la gran mutación planetaria y que llegaría el 21 de diciembre del año 2012 con mayor intensidad, marcando el final de un ciclo y el salto cuántico del planeta, ya lo estaba anunciando Nicodem Poplansky en la Universidad de Indiana en el año 2011, un año antes, ¿no? Perdón, del 2010, o sea, 2 años antes de la fecha esta del 21 de diciembre. Ya Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses que tiene un programa de televisión, el Discovery Channel, también declaró en febrero del año 2014 que la física cuántica en la actualidad está demostrando que vivimos un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Ustedes recordarán que en la revista muy interesante, en el año 2018, científicos japoneses de la Universidad de Tohoku, en Japón, informaron que se había descubierto que vivimos en una galaxia zombie, que nuestra galaxia murió hace más de 1.000 millones de años, que luego todo se recreó de una forma diferente. Entonces, que los científicos mismos no podían explicarse realmente qué pasaba. O sea, hoy día la ciencia está corroborando todo lo que los extraterrestres nos han venido diciendo a lo largo de todos estos años. Los grupos de contacto se han ido multiplicando a nivel mundial, las salidas se han ido tornando masivas, la experiencia de contacto se ha multiplicado, hemos llevado a la prensa en repetidas ocasiones, como decía, 11 veces. Por ejemplo, en el año 89 vinieron 40 periodistas de 8 países, y salieron en toda la prensa de Perú. Una nave extraterrestre apareció en Chilca, las naves tomadas por los periodistas, hay videos de todo esto también, y aún así los grandes medios de comunicación no ayudaban a difundir la experiencia del contacto, al contrario, estábamos nadando contracorriente y al contrario estábamos siendo censurados permanentemente porque la política era ocultar la información. Ahora están habiendo estas audiencias públicas y de todo eso, todos los entretelones de las audiencias públicas y todo lo que se ha revelado de información es lo que vamos a compartir con ustedes en la conferencia Los OVNIs, la gran revelación. Esto simplemente ha sido como un popurrí del contenido de mis libros, pero la conferencia que voy a compartir con ustedes, que es la conferencia de OVNIs, la gran revelación, realmente les va a hacer caerse de espaldas. Muy bien, muchas gracias. Fuertes aplausos. Vamos a pedirle al Tata que prenda las luces. Si puedo pedir algo más, podemos aplaudirlo de pie. Eso. Nos quedamos con mil ganas, por supuesto que sí. Los invito el sábado vamos a estar aquí mismo desde las 3 de la tarde y va Sixto a dar esa conferencia OVNIs, la gran revelación. Cualquier información, bueno, está el teléfono en contacto por muchos lugares, pero si no
La casualidad no existe. Si las condiciones se han dado para que estemos hoy día reunidos aquí en estos días, gracias también a la gentileza de la Secretaría de Turismo, que me invitó para participar de la Semana Ufológica aquí en Capilla del Monte, estamos viviendo unos momentos más extraordinarios de la historia humana. El momento en que se está develando, se está liberando toda la información considerada clasificada. Y las naves están apareciendo, pero a lo bruto. Entonces, cualquier experiencia de contacto muy cercana se puede dar, siempre y cuando lleguemos a crear entre todos las condiciones para que esto sea posible. Por eso en estos días vamos a practicar, vamos a compartir con ustedes técnicas, prácticas, ejercicios, como los que ustedes van a encontrar ahí en el libro del Instructor del Nuevo Tiempo, para predisponernos, para entre todos intentar tener una experiencia pues interesante, importante, que marque pues un antes y un después aquí en Capilla del Monte. Así que aprovechemos la oportunidad y participemos todos. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias a Marcelo Albalá, a Julio Echeverri, a todas las personas que hicieron posible que me encuentre en este momento después de 40 años. El número 40, cuarentena, aislamiento, purificación. 40 años estuvo el pueblo de Israel dando vueltas por el desierto, 40 días estuvo Moisés en lo alto del monte Oreb, 40 días y 40 noches llovió el diluvio universal, 40, cuarentena, aislamiento, purificación. Estamos al final de toda una depuración, purificación planetaria, y ahora tienen que empezar a ocurrir cosas maravillosas y tenemos que entre todos hacerlas posibles. Recuerden que si muchas personas nos unimos con una misma intención, nada resultará imposible. Así que pongámoslo en práctica. Muchas gracias. El viernes estaremos en el Parque de los Cordones a partir de las 3:30 de la tarde para hacer una meditación de contacto. El sábado estaremos a partir de las 3 de la tarde aquí en el Cine Enrique Muñoz con la conferencia OVNI, la Gran Revelación. Y el domingo a las 9 de la mañana volveremos a estar aquí en el Cine Enrique Muñoz con el taller de preparación para el contacto. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.